Como en la primera parte de la presentación, vamos a abordar la historia del algoritmo DES. Durante la última década ha existido un aceleramiento importante en el crecimiento en la comunicación, de la información digital transmitida por el gobierno, industrias y otras organizaciones en el sector privado. El contenido de estas comunicaciones y la información almacenada frecuentemente tiene un valor muy significativo y tiene un grado muy alto de confidencialidad. Es muy común encontrar dentro de la información de las transmisiones transferencias de fondos con millones de dólares, registro de garantías por arresto o de convictos comunicados entre la ley y agencias de abogados, inversiones comparadas con el valor de una aerolínea y pasajeros, hasta registros del historial médico de pacientes dirigidos a centros de tratamiento farmacobiólogos. El aumento del volumen, valor y confidencialidad de estos registros regularmente transmitidos y almacenados por instituciones comerciales y gubernamentales tienen el riesgo de que la información esté expuesta a un acceso y uso no autorizado. Esto podría provocar desfalcos en registros que representan dinero, modificaciones maliciosas en inventarios de algún negocio o hasta robo de información confidencial de las personas. Es por esto que la protección a estos datos es necesaria y urgente. El Buró Nacional de Estándares de Estados Unidos solicitó una propuesta de técnicas y algoritmos para encriptación de datos para computadoras, además de cumplir las siguientes funciones: generar, evaluar y proteger llaves criptográficas, permanencia de los archivos codificados sin que expiren las llaves, así como hacer actualizaciones de los archivos encriptados. La NBC esperó por las respuestas a que llegaran. No se recibió ninguna hasta agosto de 1974, hecha por IBM, por un candidato que lo desarrolló internamente con el nombre de Lucifer. Después de evaluar el algoritmo con la ayuda de las agencias de seguridad nacional, la NBC adoptó una modificación del algoritmo Lucifer como un nuevo estándar de encriptación, también conocido como el DES, el 15 de julio de 1997. Ahora, de manera general, vamos a ver el funcionamiento del algoritmo DES. Primero que nada, el algoritmo cifra bloques de 64 bits, de los cuales 56 son los bits generales y 8 son para el control de la paridad. Este algoritmo realiza 16 rondas, donde cada ronda tiene su clave diferente, generada a partir de una clave principal. Al ser un cifrado de tipo Feistel, divide el bloque en texto de dos mitades de 32 bits cada una, y solo una de estas mitades la mezcla con la clave correspondiente a esa vuelta. Aquí nos fijamos, primero utiliza L de left y R de right, ¿verdad? Lógico. Pero para el momento de descifrar lo intercambia. El R se iría a la izquierda y el L se iría a la derecha. A la siguiente vuelta intercambia los bloques obteniendo y repite el mismo procedimiento hasta la vuelta del número 16, en que ya genera el criptograma de 64 bits del primer bloque de texto. Bueno, aquí es un ejemplo de cómo se generaría una tabla. Como durante el cifrado las claves de cada una de las 16 vueltas se obtienen aplicando el desplazamiento de bits a la izquierda, las claves de descifrado se calculan realizando los mismos desplazamientos, pero en vez de ser a la izquierda, ahora a la derecha, y se descifra yendo desde la vuelta 16 hasta la vuelta 1. La fase más importante del algoritmo, con las cajas S, donde se sustituyen las cadenas de 48 bits, que son resultados de una operación de entre bits del bloque de texto y bits de una clave de vuelta, por cadenas de 32 bits. Como se aprecia aquí en la figura, los extremos de la cadena de 6 bits indican una fila de dicha caja y los 4 bits inferiores indican la columna. El contenido de la celda es un número de 4 bits al ser
8 las cajas, la caja S, y la salida será de 32 bits. Bueno, pues ahora vamos a ver un ejemplo del cifrado DES. Para esto ocupamos primeramente tener el mensaje que vamos a cifrar y la llave con lo que lo vamos a cifrar. Estos pues ya convertidos a binario. Para motivos de prueba dejé un link con una herramienta online para convertir texto a binario y ya no batallar en esa parte. Lo primero que tenemos que hacer es permutar la llave. Con la permutación PC1. En esta tabla, estos datos que se muestran aquí indican las posiciones de los caracteres en los cuales tenemos que poner la llave original. Por ejemplo, en el primer número, que es el 57, quiere decir que ahí colocaríamos el carácter que esté en la posición 57 de la clave original. Esto con motivo de hacer una mezcla. Aunque aquí se ve en forma de matriz, en realidad es como si fuera una sola línea, solamente indica el orden en el que vamos a cambiar los caracteres. Por ejemplo, tenemos la llave original K. Entonces, al intercambiar las posiciones de los caracteres según como indicó la permutación PC1, quedaría la llave K+. Después de esto, dividimos esa clave, la dividimos en dos, en su mitad izquierda y su mitad derecha, que vendrían siendo nombradas C0 y D0. El paso 1.2 sería generar las 16 subclaves de 48 bits. Esto es por medio de nuestras C0 y D0 que generamos. Con esto vamos a hacer 16 pares de CI y DI, donde pues cada I irá desde 1 hasta 16. Estas claves se van a generar por medio de desplazamientos de caracteres hacia la derecha a partir del CI y DI anterior. Aquí esta tabla nos indica cuántos desplazamientos debemos hacer. Por ejemplo, para la iteración 1 debemos desplazar los caracteres de nuestro C0 y D0 un carácter hacia la derecha. Para nuestra iteración 2 también desplazaremos un carácter de nuestros C1 y D1 hacia la derecha. En cada iteración desplazaremos los caracteres con respecto al C y D de la iteración anterior. Nosotros teníamos el C0 y D0, y con esos ya haciendo los desplazamientos obtenemos todas las demás Cs y Ds que van desde 1 hasta la 16, según la tabla donde vimos cuántos caracteres se deberían desplazar. En este paso tenemos que hacer otra permutación para cada par de C y de I que sacamos en el paso anterior. Esta tabla pues se usa igual que la PC1. Esta indica en qué posiciones de la cadena, o sea, los índices de las posiciones de la cadena en que debemos intercambiar. Por ejemplo, aquí ya iría primero el carácter 14, el carácter 17, luego el 11, luego el 24. Indica cómo vamos a mezclar los caracteres. Esto lo vamos a hacer para cada uno de nuestros 16 CI y DI que obtuvimos anteriormente. Aquí ya pues generamos nuestras K1 hasta K16, donde ya es donde hicimos la permutación PC2 de su CI y DI correspondiente. Y como teníamos 16, pues también vamos a sacar 16K. El siguiente paso es hacer otra permutación, la permutación IP sobre el mensaje en claro. Pues cabe aclarar que es el mensaje en claro ya convertido a binario. Entonces ese mensaje en claro, pues esto se va a hacer por cada bloque. Aquí este ejemplo que estamos viendo es sobre cómo cifrar uno de los bloques. Entonces la permutación IP define cómo vamos a intercambiar las posiciones de los bits del mensaje en claro, donde está primero las 58, 50, 42, 34 y así sucesivamente. Entonces aquí ya tenemos
nuestro mensaje en claro, el original, bueno, ya convertido en binario, y cómo quedaría después de la permutación IP, donde pues estamos intercambiando los bits. Después vamos a dividir y en la permutación IP lo que nos resultó en L0 y R0, que simplemente es partir a la mitad el resultado de la permutación. L es la mitad izquierda y R la mitad derecha. A partir de este paso vamos a hacer 16 iteraciones, donde vamos a aplicar un conjunto de pasos 16 veces a diferentes conjuntos de cadenas generadas. Aquí pues nos vamos a guiar por esta fórmula y vamos a ver el ejemplo en cómo hacerlo con una de esas iteraciones. Por ejemplo, aquí nos dice que LI va a ser igual a RI menos 1. Eso lo que nos indica es que la mitad izquierda de una de esas cadenas la vamos a cambiar por la que vendría siendo la mitad derecha de la cadena anterior. Y para sacar la mitad derecha de la cadena en curso, vamos a aplicar una operación entre LI menos 1, que vendría siendo la mitad izquierda de la cadena anterior, y vamos a aplicar una función al R de la cadena anterior y al K en la posición que estamos actualmente trabajando. Las K pues vienen siendo las que sacamos en el paso anterior. Entonces aquí vamos a explicar cómo hacer una de esas iteraciones y de dónde sacamos las R's y las L's y todo eso. Por ejemplo, para cuando tenemos que el I es igual a 1, obtenemos, bueno, la K, pues obviamente va a ser nuestra K1, la K que ya habíamos calculado. El L1 va a ser igual al R0, también es de la cadena que teníamos, por eso la primera división la hicimos L0 y R0 para poder aplicar esta función, ya que empieza nuestro contador en 1, pero necesitamos acceder a los anteriores, que vienen siendo el R0 y el L0 respectivamente. Entonces tenemos que nuestra R0 también ya la teníamos, es la mitad derecha de la cadena. Y después, para obtener el R1, vamos a aplicar una operación sobre el L0 y el resultado que nos dé de calcular la función entre el R0 y el K1. Ahorita vamos a ver cómo determinar esa función, cómo se va a calcular. Primeramente vamos al RI con el que estamos trabajando, que vendría siendo pues el R1, el R0, perdón, porque es para calcular la función. Le vamos a aplicar la permutación E. En esta, pues sí, igual como todas las demás permutaciones, solamente estamos indicando las posiciones de los bits que vamos a intercambiar. Por ejemplo, si calculamos la permutación E de R0, obtenemos la siguiente cadena, que ya es pues el resultado del intercambio de bits. Ahora, para el cálculo de F, vamos a hacer una operación XOR entre lo que nos resultó de la permutación de R en I-1 y el K en I. Entonces, por ejemplo, si estamos con el K1, entonces y la permutación de E de R en 0, aplicándoles el XOR, obtendríamos el siguiente resultado. Recordemos que el XOR, cuando entre dos cadenas de bits, el resultado es un 0 cuando los bits que estamos comparando son iguales, y es un 1 cuando son diferentes. Ahora viene el paso de los llamados SBox. Entonces aquí el resultado que obtuvimos de la operación XOR anterior la vamos a dividir en 8 bloques de 6 bits, y para esto vamos a calcularles las funciones S a cada uno de esos bloques. Tenemos
8 funciones S para correspondientes a cada uno de los bloques. Esas S son las mentadas SBox. Pues bueno, aquí tenemos cómo están distribuidas las SBox, perdón, que también pues básicamente son pues 8 diferentes, y ahorita vamos a explicar cómo es que las vamos a usar. Estas no son tan simples como las permutaciones en las que solamente cambiábamos las posiciones de los índices. Aquí sí tenemos que hacer un poco más de trabajo. Aquí como vamos a usar las SBox es vamos a un bloque determinado. Por ejemplo, vamos a tomar el primer bit y el último bit del bloque. Entonces estos van a representar la fila a seleccionar. Y los otros 4 bits, recordemos que habíamos dividido la cadena en bloques de 6 bits. Entonces los 4 bits restantes, que son los del centro, esos representan la columna. Por ejemplo, para el bloque 0, 1, 1, 0, 1, 1, los bits de las orillas son el 0 y el 1. Que ese, pues ya convirtiéndolo pues a decimal, sería un 1. Y los bits del medio, que serían 1, 1, 0, 1, equivalen a un 13. Entonces esto quiere decir que se representa la entrada de la primera fila y de la columna 13, lo que nos va a devolver un bloque de 4 bits que es igual a 1001, lo cual corresponde al número 9. Ese 9 es el que encontraríamos en el SBox 1, en el SBox 1 en la primera fila y en la columna 13. Entonces ya aplicamos las SBox para cada uno de los bloques. Aquí pues cabe destacar que las transformaciones son diferentes, ya que como se puede ver, cada SBox viene distribuido de diferente manera, pero el funcionamiento es el mismo. Tomamos los bits de la orilla y eso representa la fila, y los bits del centro representan la columna. Después, para ya terminar el cálculo de F, vamos a aplicar una última permutación, la permutación P, que al resultado que nos dio de determinar todos los SBoxes. Pues aquí viene la tabla P, que nos indica pues cómo vamos a hacer el intercambio de bits. Por ejemplo, si tuvimos, aquí nos está dando la salida de las 8 SBox, nos da el siguiente valor de F. Entonces, por último, calculamos el valor de RI. Ya teniendo eso, calculamos el valor de RI, también con una operación XOR entre el resultado que nos había dado de la función y el L anterior, que en este caso, como estábamos calculando el R1, le correspondería el L0, y al terminar la operación XOR pues nos daría ese resultado. Aquí ahora, ya terminando de calcular la función, vamos a calcular la permutación IP inversa, la IP-1, que también es pues simplemente de intercambio de bits. Por ejemplo, aquí al finalizar el proceso de las 16 rondas, en nuestro ejemplo obtendríamos lo siguiente. Bueno, antes de explicar esta parte, esta permutación IP1 se va a aplicar al finalizar las 16 rondas. Esto que les estuve explicando anteriormente de las SBox y todo eso, es solamente una de las rondas. Eso lo vamos a aplicar 16 veces, pero aquí pues por cuestiones de tiempo solo veremos el ejemplo de con 1. Pero entonces, para aplicar la permutación IP1 vamos a suponer que ya terminamos con las 16 rondas, lo cual nos resultaría en un L16 y un R16. En realidad las 16 rondas sirven para sacar ese L16 y ese R16. Aquí pues los concatenaremos, el R16 y el L16. Se supone que siempre las L serán las de la izquierda y las R las de la derecha, pero para la permutación R1, P1 y IP-1, perdón, las concatenaremos poniendo primero la R16 y luego la R16, y posterior a eso aplicamos ya la permutación IP inversa, que nos daría pues el resultado que se ve en la parte posterior inferior de la pantalla. Y pues
Al realizar esa permutación IP1 es como ya tenemos nuestro mensaje cifrado. Igual pues cabe destacar que para descifrarlo se aplica el mismo proceso, solamente que las CAS, el proceso de las 16 rondas se realiza con las llaves en orden inverso, y ese sería el proceso para descifrar. Y pues eso sería todo por parte de este ejemplo. Ojalá que haya quedado claro y haya sido pues de su agrado.